Buenas, el tipo de ecuaciones diferenciales que nos corresponde hoy son las ecuaciones diferenciales homogéneas. Este tipo de ecuación diferencial tiene esta forma general y además se puede escribir de esta forma. La idea siempre de la ecuación diferencial homogénea es poderla transformar en una ecuación cuya variable tiene la forma y entre x. Esta función f mayúscula sale a partir de la función f de la ecuación diferencial. ¿Ok? Vamos a hacer algunos ejemplos. Primero voy a explicar cómo se soluciona una ecuación diferencial, cómo se llega a la solución, porque hay que hacer una sustitución de variable y transformarla en una ecuación diferencial de variables separables. Entonces, nosotros estamos partiendo de una ecuación diferencial de esta forma. Ya la transformamos en una ecuación diferencial cuya variable tiene la forma y entre x. Entonces lo que se hace es un cambio de variable. Lo que vamos a hacer es sustituir esa variable que tiene la forma y entre x por v. Entonces, a partir de ahí, vamos a obtener una función de esta forma. Ya no vamos a tener f de y entre x, sino f de v. ¿Okay? Vamos a ponerle un marcador aquí a esta ecuación porque la voy a necesitar más adelante. ¿Okay? La idea es que toda la ecuación diferencial quede en términos de v y de x, es decir, eliminar la variable y, la variable dependiente. ¿Okay? Para eso vamos a partir de la sustitución que hicimos. De aquí voy a despejar la y, entonces me va a quedar que y es igual a v por x. Y voy a derivar esta igualdad respecto de x. Eso quiere decir que las demás son como constantes. Lo voy a dejar nada más expresado. Entonces, si yo derivo respecto de x, entonces la y sencillamente lo expreso la derivada de y respecto de x. Esto es igual, acá lo que tenemos es un producto de dos funciones, entonces voy a aplicar la regla del producto, que sería, primero, esta sin derivar, que la voy a dejar así, por la derivada de v, que como estoy derivando respecto de x, sería dv de x por regla del producto más esta sin derivar por la derivada de x, que como estoy derivando respecto de x sería 1, entonces sería más 1. Ok, entonces vean que ya tengo una igualdad para sustituir de y de x en 1. Entonces vamos a sustituir en la ecuación 1. Entonces ya no sería de y de x, sino que sería x de v de x más v igual a f de v. Y ahí ya tenemos una ecuación diferencial en términos solamente de x y de v, y esta ecuación diferencial es de variables separables y se resuelve como tal. ¿Ok?
ahí lo único que nos quedaría sería separar las variables, que vean que puedo pasar a restar. ¿Ok? Y luego, sencillamente, recuerden que el de v y el de x siempre tiene que quedar en el numerador. Entonces, para que quede en el numerador, sencillamente separo de esta forma, paso a dividir, para que me quede el de v en el numerador. Y aquí sería, me quedaría arriba el de x y abajo el x. Y ahí ya se separaron las variables, se integra a ambos lados como hicimos en la de variables separables. Entonces, básicamente, este es el método de resolución de la ecuación diferencial homogénea. Ahora vamos a hacer unos ejemplos. ¿Ok? Ok, ahí lo que voy a hacer es, lo primero, tratar de acomodar y que me quede toda la ecuación diferencial con la variable de la forma y entre x. Entonces voy a pasar esta del otro lado. Ok, cambiamos el signo, obviamente. Voy a pasar esta x a la 2 a dividir toda la ecuación diferencial. Entonces me va a dividir esta x, el 3xy y el y a la 2. ¿Okay? Y de una vez este de x lo voy a pasar a dividir. Vean que siempre la idea es que me quede de x igual a una función f cuya variable es de la forma y entre x. Eso siempre va a ser el objetivo. Ya aquí tengo entre y de x, lo tengo que tener así separado. Ahora aquí simplifico, aquí me queda 1, aquí se me cancela una x, entonces me queda 3. Vean que esto es lo que estoy buscando, que me quede de la forma y entre x. Y aquí, si lo expreso así, vean que tengo la variable y entre x. Entonces aquí ya tengo la función f que depende de la variable y entre x. Entonces voy a hacer la sustitución. Voy a darme mi v, que es y entre x. ¿Ok? Entonces, me va a quedar de esta forma. ¿Ok? Vean que estoy sustituyendo acá. Sería 1 más 3 por v más v a la 2. ¿Y dónde está de y de x? ¿Recuerdan la igualdad que habíamos obtenido? A lo que era igual de y de x, que es igual a x de v de x más u. Recuerdan que eso sale de derivar esto, despejo aquí la y derivo. Eso no es necesario estarlo haciendo porque es un proceso muy mecánico, entonces lo puedo escribir así de una vez. Ahora bien, esta ecuación diferencial ya está en términos de x
y de v, que es lo que andamos buscando. Y a partir de acá, lo que se hace es separar las variables y resolverla como variables separables, que es muy sencillo. Vean que voy a pasar esta v de este lado al restar primero, entonces como pasa a restar, y aquí no me va a quedar 3v, sino que me queda 2v. Lo voy a hacer de una vez. Ok, aquí me hace falta nada más. Voy a pasar esto, lo paso a dividir acá, este para arriba y la x hacia abajo. Entonces me queda de esta forma. Okay, ahí están separadas las variables y a partir de ahí, pues, aplicamos lo que aplicamos en la de variables separables, que fue lo que vimos la clase pasada. Y eso lo voy a dejar como ejercicio. Y lo voy a acomodar así. Esta sale directa. Es el logaritmo natural del valor absoluto de x. Voy a poner el resultado de esa, que se las voy a dejar a ustedes como ejercicio. ¿Ok? Una vez que yo resuelvo esas variables, tengo que volver a hacer el cambio de variable, ¿verdad? Eso también se los voy a dejar ahí. Esa es la respuesta. El cambio de variable sería, vean que yo me di que v era igual a y entre x, ¿verdad? Y hay que dejar todo en términos de x y de y, no puede quedar en términos de v. Entonces recuerden eso, esta es la respuesta, lo hacemos de ejercicio y lo verificamos después, ¿verdad? Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver el número 2. Ok, entonces recuerden que siempre el primer paso es tratar de acomodar la ecuación diferencial de la forma de y de x igual a una función f cuya variable es y entre x para hacer la sustitución. Entonces acá voy a pasar esto al otro lado para ir acomodando. ¿Okay? Voy a pasar este de x acá y el x a la 2 a dividir. Entonces me queda de y de x es igual, divido toda esta parte entre x a la 2. ¿Okay? Simplifico y me queda y entre x a la 2 más, se me cancela una x y me queda 2 y entre x. ¿Okay? Hago el cambio de variable. ¿Okay?
Recuerden que de aquí sale que de y de x es igual a... Esto no es necesario estarlo haciendo, nada más se utiliza. Entonces hacemos la sustitución. Sería v a la 2 más 2v. Ok. Ahora lo que hago a partir de ahí, ya esta es una ecuación diferencial de variables separables, ya está solamente en términos de v y de x, entonces separamos las variables. Paso este para acá, a dividir, y siempre de uno de los lados me va a quedar así, siempre. Entonces siempre va a ser el logaritmo natural de x, una de las integrales. Entonces, variables separables, integro a ambos lados. ¿Okay? Ahí esos también se los voy a dejar de tarea. ¿Ok? Y les voy a dar la respuesta para que ustedes trabajen la integral. ¿Está bien? Entonces la respuesta sería, y para que trabajen la sustitución, sería el logaritmo natural ¿ok? Esa sería la respuesta. Entonces recuerden que tienen que trabajar las integrales y luego devolverse donde me queda v, tengo que sustituir por y entre x, ¿verdad? Y acomodar un poquito porque ahí está acomodado un poquito. Eso sería lo de homogéneas. La idea es revisar estas integrales para ver cómo las trabajaron y si llegaron a la respuesta.